Amén, gloria al Señor. Gracias, Jesús. Los saludamos con la paz de Jesucristo, mi hermano. Damos gracias al Señor por su hermosa presencia. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta reunión especial, la primera del año, pero también una reunión especial porque celebramos bautismos hoy. Y con mucha ansia veníamos deseando poder celebrarlos anteriormente, no pudimos, tuvimos que postergarlo, pero gracias al Señor hoy los vamos a celebrar. El tema del mensaje es: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? No es una pregunta que es tomada al azar, sino es una pregunta que alguien se hizo en la Biblia, y es una pregunta que hasta el día de hoy muchas personas se hacen. ¿Qué tengo que hacer o qué debo hacer para ser salvo? En Hechos capítulo 16, versículo 30 al 33 dice: en el nombre de Jesucristo. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos suplicarte que nos hable, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra alumbre nuestros ojos, alumbre nuestra alma. Pido, Señor, que seas tú quien hable. Toma, Señor, en este momento el control de todo. Y aquí está este vaso dispuesto, Señor, y disponible para que tú lo puedas usar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Qué le parece si saluda 2, 3 personas que están a su alrededor? ¿Sabés qué tenés que hacer para ser salvo? Pregúntale. ¿Sabés qué tenés que hacer para ser salvo? Escuchá el mensaje hoy. Amén. Tome su asiento, por favor. Póngase cómodo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Fue la pregunta del carcelero de Filipo, una región donde el carcelero que tenía custodiado al apóstol Pablo y a Silas. Los tenían en la cárcel, en la prisión. Vino a medianoche un terremoto, se abrió las puertas de la cárcel y aquel hombre, el carcelero, viendo esta situación de que las puertas de la prisión se habían abierto y que su vida respondía por cada preso, se dispuso a quitarse la vida, a suicidarse. Pero cuando él se iba a quitar la vida, Pablo dijo: no te la quites, pues todos estamos aquí. Y aquel hombre, el fenómeno no fue simplemente el hecho de que se abrieron las puertas. Él sabía que ese terremoto abrió las puertas y fue a causa de que estos 2 varones estaban orando y estaban alabando al Señor. Entonces él vio un hecho sobrenatural divino. Entonces él se arrojó a los pies de Pablo y preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora repita conmigo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta trascendente que hasta el día de hoy es válida. Muchas religiones dicen que para ser salvo con creer es suficiente. Otros dicen que aceptar a Jesús como Salvador, con eso eres salvo. Estoy mencionando lo que dicen las religiones. Hoy las religiones modernas dicen que
con creer es suficiente, otros dicen con aceptar a Jesús como Salvador uno es salvo, otros dicen el bautismo no salva, no es imprescindible en la salvación, que no importa cómo te bautices, dicen otros, no importa si te bautizas en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o de otra manera, no tiene importancia la forma que te bautices, total, sos salvo. Pero vamos a ver, eso es lo que dicen las religiones. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Yo creo que lo importante es lo que diga la palabra de Dios. Y la palabra del Señor nos muestra en primer lugar que el bautismo es imprescindible para la salvación. Y esta afirmación no es una afirmación personal, es una afirmación que está respaldado con las Escrituras. Vuelvo a reiterar, algunos dicen que no hacen, con creer es suficiente, con aceptar a Jesús es suficiente, con que el bautismo no salva, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Marcos capítulo 16, verso 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Las religiones pueden decir muchas cosas, pero ¿qué dice la Biblia? Que necesito creer y bautizarme, ¿para qué? Para ser salvo. Y la Escritura dice esto, Dios testifica y dice, sea Dios veraz o verdadero y todo hombre mentiroso. Las religiones pueden decir muchas cosas, pero lo importante es lo que dice Dios a través de su palabra. Y Dios dice en su palabra que si quiero ser salvo, necesito creer en Él y bautizarme para ser salvo. Juan capítulo 3... verso 5, vamos a ver qué es lo que afirma la palabra sobre los pensamientos religiosos. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dicho en forma inversa, para entrar al reino de Dios, para entrar a la salvación, hay que nacer del agua y del Espíritu. Por lo tanto, para ser salvo se necesita imprescindiblemente el bautismo. Primera de Pedro 3:21. Estoy citando lo que dice la Biblia. Y nadie se siente incómodo porque esta es la verdad. La verdad me hace libre. Porque puedo tener conceptos, ideas que me hayan enseñado o que yo haya concebido, haya armado, yo pensando, bueno, voy a ser salvo, si soy buena persona, si voy a la iglesia, si creo en Jesús, si acepto a Jesús como mi Salvador, si levanté un día la mano y lo acepté a Jesús, yo voy a ser salvo. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que si quieres ser salvo necesitas bautizarte. Primero de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Las religiones dicen que no salva, la Biblia dice que sí salva. Jesús dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿quién tiene la verdad? La verdad la tiene la palabra de Dios. Y esta verdad es la que me hace libre, pero también esta verdad me conduce a la salvación. Ahora, si el bautismo es imprescindible para la salvación, ¿cuál bautismo debería aplicar en mi vida? Buena pregunta, porque habiendo una diversidad de bautismos, ¿cuál será el bautismo? Ya que el pastor dijo que tiene que ser de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a las Escrituras, que debo aplicar en mi vida si quiero salvación. Porque volvemos a reiterar, el bautismo es para salvación. Y la Biblia, a pesar de que las religiones presenten un abanico de bautismos o alternativas bautismales, la Biblia dice que hay un solo bautismo para salvación. ¿Y dónde dice eso? En Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. No hay dos ni tres,
Hay un solo bautismo. ¿Qué bautismo? El bautismo que aplicaba la iglesia de Jesucristo. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, no mis iglesias, sino mi iglesia. El Señor dejó una iglesia establecida. La iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva, ¿cómo bautizaba? ¿Cómo bautizaba la iglesia de Jesucristo? Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. No para un acto público de fe, no una declaración de que acepté a Jesús, no es para ser miembro de una iglesia, sino que es para el perdón de los pecados. ¿Dónde recibo el perdón de pecados? En el bautismo. ¿Y antes? No. ¿Y antes será salvo? No, porque yo, perdone que sea tan tácito, tan tajante, ¿sí? Pero lo dice la Biblia y tenemos que ser honestos porque podemos suavizar la situación, acomodarla, hacerla más emotiva, pero no nos ayuda en la salvación. Tenemos que conocer la verdad me hace libre. Y la palabra del Señor, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la Biblia, dice la Biblia bien, no lo dice la Biblia, entonces no. Lo que diga la palabra del Señor. Y si la Biblia me dice, si los hombres, las religiones dicen que el bautismo no salva, que no es para salvación, y la Biblia me dice que es para salvación, y que si no nacés del agua del Espíritu no podés entrar al reino de Dios, yo le creo a la palabra de Dios. Si es para el Señor, dele ese fuerte aplauso. Y el bautismo es para perdón de los pecados. Fíjense, ¿en el nombre de quién? De Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, la iglesia que el Señor dejó establecida, bautizaba en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Alguno dirá, este es un bautismo novedoso, yo no había escuchado. Bueno, es que quizás no lo leyó atentamente en la Biblia, no es nuevo. Es el más antiguo y es el único que está registrado en la palabra del Señor. No hay otras formas bautismales en la Biblia. Hechos capítulo 8, verso 16, otro testimonio. Mire, la Biblia dice que ante 2 o 3 testigos se resolverá todo asunto. Cuando la Biblia va afirmándonos más de una vez algo es porque es muy seguro esto. Entonces, la Biblia no es casualidad, no es una repetición porque sí, sino que tiene una razón puntual e importante. En Hechos capítulo 2, los que se convierten y se bautizan en aquel primer bautismo, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando desciende por primera vez el Espíritu Santo, son judíos, más de 3.000 judíos. Pero en el capítulo 8 ya no son judíos, porque unos dicen, no, el bautismo en el nombre de Jesús es para los judíos porque ellos lo rechazaron. Y el otro bautismo que aplicamos es para nosotros los gentiles. No. Van a ver por la palabra del Señor que no hay bautismo, un bautismo para uno y otro bautismo para otro. Si no, la Biblia habría dicho un Señor, una fe y 2 bautismos. El Señor dice un Señor, una fe, un bautismo. El bautismo que aplicaron a los judíos es el mismo bautismo que se aplicó a los samaritanos. Hechos capítulo 8, verso 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esto Felipe entra en Samaria y les predica el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Hechos 8:12 dice, recibieron la palabra, se bautizaron, pero no había todavía ninguno recibido el Espíritu Santo. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cómo se bautizaron los samaritanos? En el nombre de Jesús. ¿Y los samaritanos, pastor, nada más? ¿Judíos, samaritanos? No,
también el mundo gentil. Y cuando hablamos del mundo gentil, el mundo antiguamente, el mundo religioso se dividía entre judíos y gentiles. Es una forma suave para decir a los paganos, los que no eran judíos. ¿Y cómo se bautizaron ellos? Está en la Biblia también. No es algo accidental, es algo intencional del Señor. Cada capítulo, cada referencia, no hay error. Fíjense en que hay una concordancia, hay una coincidencia. Hechos 2, judíos. Hechos 8, gentiles, y ahora, perdón, los samaritanos, y Hechos 10, los gentiles ahora. Hechos 10, 47 y 48, no leímos todo, pero el capítulo 10 comienza diciendo que Cornelio, un hombre piadoso, temeroso con toda su casa, este hombre tuvo una visión de un ángel que lo visitó y le dijo: Cornelio, tus oraciones, tu limosna han subido para memoria en presencia de Dios. El hombre era piadoso, pío. Era un hombre de oración, era un hombre de ayuno, un hombre dadivoso, temeroso de Dios. El ángel no le dijo: eres un buen creyente, le palmeó la espalda, sos salvo. Le dijo: ve a llamar a Pedro, que él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que te está faltando. En Hechos 10, 47, cuando llega el apóstol Pedro, le dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Bautismo en el nombre de Jesús judío, bautismo en el nombre de Jesús samaritano, bautismo en el nombre de Jesús gentiles, todos bautizados en un único bautismo, en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Y qué de mí que me bautizaron? ¿Qué hacemos? Y no me bautizaron en el nombre de Jesús. Me bautizaron bajo otras formas o fórmulas. Porque puede ser otra forma y otras fórmulas, otro nombre, otra invocación. ¿Qué hacemos? Vamos a ver, la Biblia tiene respuesta para todo. Hechos 19, verso 1 en adelante. Dice, Pablo entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Y alguno dirá: a mí me bautizaron de esta manera y a mí me bautizaron de esta otra. Y esta gente respondió que habían sido bautizados, ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo a la gente que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Estas personas estaban ya bautizadas. Eran discípulos. Y como todo discípulo, había dos requisitos, condiciones esenciales, elementales. Jesús mencionó nacer del agua y nacer del Espíritu. Haber sido bautizado y haber recibido el Espíritu Santo. Entonces, Pablo le pregunta: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Dice: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y esto le llamó la atención a Pablo, porque dice: no, un discípulo tiene que haber recibido el Espíritu Santo y haber sido bautizado. Y no tienen el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo fueron bautizados? Y ellos responden: con el bautismo de Juan. Y Pablo les habla acerca de Jesús. Y cuando escuchan acerca de Jesús, ellos se bautizan en el nombre del Señor Jesús. Si estás bautizado pero no se invocó el nombre de Jesús, no se pronunció literalmente el nombre de Jesús en tu vida, necesitas bautizarte. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación, dice. No hay otro nombre. En Hechos 4:12 dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué el nombre de Jesús? Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte, aplicamos la muerte de Jesús. Romanos capítulo 6, verso 3. Entonces, para que el sacrificio de Jesús se aplique en mi vida, necesito que ese bautismo sea hecho en el nombre de aquel que murió en la cruz por mí. Por ese motivo, esta gente estaba bautizada y cuando escucharon el mensaje, entendieron y dijeron, no, queremos ser salvos, queremos recibir perdón de pecado, primero, queremos recibir el perdón de pecado y ser salvos, hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Entonces, nuevamente se bautizan ahora en el nombre de Jesús. ¿Es otro bautismo? No, la Biblia dice que existe un solo bautismo. ¿Para qué? Para salvación, mi hermano. Para salvación. Hechos capítulo 22, verso 16. El apóstol Pablo, antes de convertirse, persiguiendo a los cristianos, el rumbo a Damasco tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Cuando él cae a tierra y queda cegado por la luz resplandeciente de la gloria de Dios, la voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la voz del Dios, porque él dice, ¿quién eres, Señor? No está diciendo Señor con minúscula, está diciendo Señor con mayúscula. El único Señor, el único Dios, el Adonai. Entonces le dice, ¿quién eres, Adonai? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando Pablo es llevado a Damasco, está ayunando 3 días, sin comer, sin beber 3 días, y se le aparece uno de los discípulos de Jesús, Ananías, y le habla y ora por él, recobra la vista, y inmediatamente Ananías le dice esto. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando no sus nombres en plural, sino su nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Pablo tuvo un encuentro de poder con el Señor, sí. Oyó la voz del Señor, sí. Estuvo ayunando, sí. Era un hombre celoso del Señor, sí. Pero necesitaba perdón de pecado y salvación. Por eso dice, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si todavía el nombre de Jesús no fue invocado sobre tu vida en el bautismo, lo necesitas hoy en el nombre de Jesús. Entendí, pastor. No me repita más. Ya lo entendí. Pero me queda una pregunta. ¿Y qué de Mateo 28, 19? ¿Qué del mandato de Jesús? Porque Mateo 28, 19 pareciera que fuese una contradicción a todo lo que leímos. Leímos la Biblia que dice que existe un solo bautismo. Pero Mateo 28, 19 dice que el bautismo tiene que ser hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a verlo un poquito, a ver qué dice. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es el mandato de Jesús. La orden de Jesús es bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los apóstoles, todos bautizando en el nombre de Jesús. Aparentemente, algunos dicen, bueno, son 2 bautismos. No, la Biblia dice que existe un solo bautismo. Ahora, ¿pero por qué está? ¿Qué hacemos con este mandato? ¿Qué hacemos con las palabras de Jesús? Los apóstoles no se equivocaron, aunque algunos se atreven a decir que los apóstoles se equivocaron. Jesús dio fe de ellos y dijo que el que a ustedes oye, a mí me oye. El que a vosotros recibe, a mí me recibe.
Los apóstoles no se equivocaron porque estaban inspirados por el Espíritu Santo. Ahora vamos a mirar detenidamente este mandato. No hay contradicción. Vamos a ver que los apóstoles obedecieron el mandato de Jesús de Mateo 28, 19. ¿Qué dice el mandato? No dice bauticen en los nombres en plural, sino que dice en el nombre. Bauticen en el nombre singular, dándonos a entender que no hay 3 nombres o más, sino que hay un nombre singular. Por eso dice en el, como dice, en el nombre, no dicen los nombres. Vamos a ver qué es lo que dijo Jesús. En el nombre del Padre, del y del. Bien, ¿son nombres estos? No, cualquier profesor de lengua busque diccionario, busque IA, inteligencia artificial, le va a decir que son sustantivos. Es más, el primero sustantivo común, el segundo sustantivo común y el tercero sustantivo compuesto. ¿Lo quiere mejor? ¿Mejor explicado? Aquí tenemos profesora de lengua. Ahora, no son nombres, pero Jesús dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles todos bautizando en el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿quién es el Padre? ¿Y cuál es el nombre del Padre? Juan capítulo 14, versos 7 y 9, para poder entender, porque los apóstoles tuvieron que entenderlo antes de bautizar. Jesús le dio el mandato a ellos, no me lo dio a mí, no se lo dio a usted. Se lo dio a los 12 apóstoles, le dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la orden de Jesús. Los apóstoles van y obedecen y bautizan en el nombre de Jesús. Juan 14, 7 al 9 dice, si me conocieseis, dijo Jesús, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. La pregunta es, ¿a quién estaban viendo los apóstoles? A Jesús. Jesús dice que viéndolo a Él están viendo al Padre. Pero algunos dicen, bueno, pero pastor, es como que el que dice, el que me vio a mí, vio a mi esposa. No, no está diciendo eso. El que está viendo ocularmente a Jesús está viendo al Padre. Dice, si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. Pero fíjese lo siguiente, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mostranos al Padre, porque Felipe todavía tenía una concepción de que el Padre era uno y que Jesús era otro. Muéstranos al Padre y nos quedamos satisfechos. La respuesta de Jesús es contundente acá, es categórica. Verso 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstrame al Padre? ¿Cómo te voy a mostrar al Padre si ya lo estás viendo al Padre? No te puedo mostrar al Padre por otro lado, porque aquí está el Padre en otras palabras. Jesús es el Padre. Jesús se presenta como el Padre. No lo digo yo, mi hermano, lo dijo Jesús mismo. Gloria a Dios. Y dice, pastor, no es así. Bueno, es así como dice la Biblia. Pero ¿quiere más prueba? Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero. Jesús, ¿quién es ese niño que va a nacer de María? Es niño, con respecto a la carne es un niño, es hijo engendrado la carne, pero Él es el Dios fuerte, el único Dios, y es el Padre eterno. No, Jesús no es el Hijo eterno, Jesús es el Padre eterno. Mire, saqué el pasaje, una pena que lo saqué, pero lo tenía acá. Isaías 43, verso 11 y 12. El Señor dice, ustedes son mis testigos y mi siervo que yo escogí para que conozcáis, entendáis y sepáis
que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces el Señor Jesús se presenta y Él muestra que es el Padre. ¿Y quién? El Señor dijo, bauticen en el nombre del Padre. Los apóstoles entendieron. Felipe, que dudaba y le pidió que le mostrara al Padre, ahora entendió, Jesús. Jesús. Por eso el nombre en singular, no los nombres en plural. Por eso Jesús dijo en el nombre. Y el Hijo, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el Espíritu Santo, 2 de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. El Señor, ¿cuál Señor? El único Señor. El Señor de señores, el Rey de reyes, Señor de señores. Él es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pablo dice que lo que habita dentro del creyente, el Espíritu Santo, Él le da nombre. Y fíjense en lo que dice Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Pablo dice que el Espíritu Santo que habita dentro del creyente le llama Cristo. El Espíritu Santo es el Señor. Gloria al nombre del Señor. Por eso, para poder decirlo en forma abreviada, aunque podríamos decir mucho más, cuando Jesús le habló a los 12 apóstoles, le dio la orden, el mandamiento, mandato a ellos, y les dijo a los 12, id por todo el mundo y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos entendieron cuál era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entendieron que ese nombre es Jesús. Porque Él es el Padre en la divinidad, Hijo en su humanidad y es el Espíritu Santo en la manifestación. Es el mismo Dios. Por eso el apóstol Pedro en el día del Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Felipe a los samaritanos en el nombre de Jesús. Y por eso también Pedro a los gentiles en el nombre de Jesús. Y por eso cuando Pablo se convierte en el nombre de Jesús. Y por eso Pablo encuentra a unos discípulos bautizados, pero no en el nombre de Jesús, y ahora los manda a bautizar en el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Lo invito a ponerse de pie. Mateo capítulo 22, verso 2 y después del día el 14, nos dice lo siguiente. En la antigüedad se acostumbraba a que cuando un rey celebraba una boda, una fiesta, enviaba invitaciones. Y las invitaciones, al no haber imprenta, estamos hablando de tiempos de Jesús, los convidados o invitados se distinguían por la vestimenta. La ropa, la vestimenta, distinguía a un invitado de un no invitado. Entonces el Señor Jesús va a hablar diciendo que el reino de Dios se asemeja. Y fíjese, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Esto es simbólico, no está hablando, Jesús no está usando una figura de algo habitual para explicar algo trascendente y eterno que tiene que ver con la salvación y la entrada al reino de los cielos. Y dice que el rey entró y vio a uno que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Qué dijo Jesús? Si no nacieres del agua y del Espíritu, no entrará al reino de Dios. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?
Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pie y manos y echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de diente. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. No está hablando Jesús de la ropa, Jesús está hablando de la salvación. Ahora, ¿por qué este hombre no estaba vestido de boda? ¿Qué simboliza esa vestimenta? ¿Cómo hubiese podido tener la vestimenta adecuada? Gálatas capítulo 3, verso 27 dice: porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. El bautismo nos reviste de Cristo y nos permite entrar a las bodas del Cordero, a las bodas con Jesús. El bautismo no es simplemente un rito religioso. El bautismo no es una expresión mera de fe. El bautismo es lo que me otorga perdón de pecado y salvación. El agua, no es el agua milagrosa, no. Es el nombre de Jesús pronunciado en ese acto de inmersión. Porque ese nombre, al ser pronunciado o invocado en el momento de inmersión, está allí aplicando la muerte, el sacrificio, la sangre de Jesús, que es la que perdona mis pecados. Si todavía no has sido bautizado en el nombre de Jesucristo, no estás vestido de boda. Y aunque quisiera ser más simpático para decirte esto, mire, me gustaría hasta decírselo con una sonrisa y quisiera ser más simpático. Pero es tan serio el tema que no puedo sonreír. Si no estás bautizado en el nombre de Jesús, no estás revestido de Cristo. Y si no estás revestido de Cristo, no estás vestido de boda. Un día esto se va a definir. Un día los cultos van a dejar de funcionar. Los cánticos, las predicaciones. ¿Y por qué cesará todo? Porque habrá una convocatoria en el cielo, una celebración mayor, donde todos han sido invitados, las bodas del Cordero. Pero para entrar allí, necesitas estar vestido de boda. Necesitas el bautismo. Por eso Jesús dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Y es mayor la palabra del Señor que la palabra y el pensamiento de los hombres y de las religiones. Jesús dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero no cualquier bautismo, sino el bautismo en el nombre de aquel que murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. El único nombre. Por eso el escritor de los Hechos no se equivoca cuando dice en Hechos 4:12, porque en ningún otro, escuche bien, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso Ananías le dice a Saulo: ¿por qué te estás deteniendo? ¿Qué te frena? Has tenido un encuentro de poder con Él. Has tenido revelación porque Él te dijo: soy Jesús el Señor. Soy el Adonai, soy Jesús.
Has tenido revelación. ¿Qué te detiene? Levántate, bautízate y lava tus pecados en el nombre del Señor. Solo en el nombre de Jesús hay perdón de pecado. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Hoy es tu día de tomar decisión en tu vida. No quedes bajo la satisfacción de sentirme bien porque voy a la iglesia o porque canto. No te sientas satisfecho simplemente porque te dijeron un día que te bautizaron. Pablo encontró a aquellas personas, dijo: ¿cómo fuiste bautizado? Si no está de acuerdo a este único bautismo, es tiempo de que lo reveas. Por eso le dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, pero ha venido Cristo. Y cuando oyeron el mensaje del nombre de Jesús, se bautizaron hombres y mujeres en el nombre de Jesucristo. No lo dudaron. No lo dudes. No lo dudes. El único bautismo no bíblico es en el nombre de Jesús. Es el bautismo que la Escritura nos muestra. Y es el bautismo en el nombre de Jesús. Es la aplicación del mandato de Jesús. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que es Jesús. Que es Jesús. Por eso no dudes. Si todavía no has sido bautizado en el nombre de Jesús, quisiera orar por ti.